Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompañen este miércoles 11 de septiembre. Los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. Donald Trump y Kamala Harris se enfrentaron por primera vez en un debate presidencial, debate muy criticado por la actuación de los moderadores a favor de la candidata demócrata. Además, hoy recordaron en Nueva York a las casi 3,000 víctimas mortales del peor atentado terrorista contra los Estados Unidos. Y entre protestas populares, el Congreso mexicano aprueba la controversial reforma del Poder Judicial. Voz News comienza ahora. Donald Trump y Kamala Harris se conocieron personalmente en los estudios de ABC para el primer debate presidencial de esta nueva carrera. Ambos candidatos chocaron en casi todos los temas, como la economía, inmigración, aborto y Afganistán, con los moderadores en el ojo del huracán por intervenir a favor de la demócrata. En esta oportunidad, Trump y Harris explotaron las redes sociales con los más de 90 minutos de debate en que los moderadores de ABC fueron noticia por sus intervenciones parcializadas. Y como siempre, todo debate deja un sinfín de opiniones, pero para que usted, que nos ve desde su hogar o desde nuestra aplicación en su teléfono móvil, no se pierda ninguna opinión de este debate. Por ello, hoy tenemos los dos lados de la moneda. Le damos la bienvenida a Peter Vivaldi, analista político republicano, y Rodolfo Pou, analista político demócrata. Bienvenidos ambos a Voz News. Comenzamos con sus impresiones y conclusiones de este debate. ¿Qué les pareció? Y comienzo contigo, Peter. Bueno, parece que de nuevo había una oportunidad para la nación escuchar a Kamala Harris, a ver su punto de vista, y perdimos esa oportunidad. Creo que tomó mucho tiempo en atacar al mandatario Trump, al exmandatario Trump, en vez de enfocarse realmente en lo que nos está afectando, que es la economía, obviamente la inmigración, y otros datos que creo que se fueron por un lado y equivocado. Y creo que la oportunidad de nosotros como votantes escuchar su plataforma se quedó bien corto a la realidad de lo que está pasando hoy día. Y además, pues vimos, yo creo que a veces eran 3 contra 1 durante el debate y realmente no creo que aprovechamos realmente la oportunidad. Y la primera oportunidad y posiblemente la última de escuchar los puntos de vista de los dos candidatos. Rodolfo, ¿cuáles son tus conclusiones del debate? Mira, yo creo que también hubo un gran contraste, eso no se le puede negar, pero también hubieron muy pocas propuestas de ambos lados. Yo no, hace semanas creo que te dije en un programa, Karina, que apreciaba la posibilidad de que tuviéramos dos políticos presentando las mejores y mayores y con altura propuestas para el bien de la nación norteamericana. Y aunque ayer yo sé que la estrategia a manera de óptica era muy importante de parte de los demócratas, también lo era importante para de parte de los republicanos. Y creo que si alguien sacó ventaja en eso fue Kamala Harris. Se presentó ya como la figura presidencial que potencialmente puede ser y con unas propuestas que aunque no 100% maduradas, por lo menos sí inclinadas a una línea de pensamiento acorde con el presidente que sirve ahora y el partido que representa. Trump lamentablemente nunca se dirigió al público, siempre miró a los moderadores, nunca la miró a ella incluso. Yo creo que desde el momento que ella pisa ese escenario, ella va y extiende la mano y se presenta porque no se conocían personalmente, en ese momento yo creo que ella toma control del debate. Y más que el debate, creo que fue una presentación para un cargo que tiene que ser electivo. Esta, Yo creo que ya Sin duda alguna, esta ha sido una de las cosas que han llamado la atención. Ahora recordemos que Kamala Harris estuvo por una semana recibiendo todo este entrenamiento y que verdaderamente se notó, ¿no?, en la forma en la que ella contestaba sus preguntas y miraba a la cámara. Por supuesto, seguramente una recomendación del equipo que la asesoró, en contraparte a un Trump que no tomó ninguna preparación y que simple y sencillamente se presentó siendo quien regularmente es. Ahora, a Kamala Harris le preguntaron, y esta fue la primera pregunta del debate, si los estadounidenses están mejor hoy que hace 4 años, y ella no pudo responder esta pregunta, respondió evadiéndola y en concreto no pudo decir que sí están mejor ahora. ¿Qué te dice esto? Y comienzo contigo, Rodolfo. Mira, yo creo que fue una oportunidad perdida, porque en verdad estábamos mucho mejor hoy día que lo que estábamos hace 4 años. Hay que entender en qué situación el Partido Demócrata recibió la nación americana. En medio de una pandemia,
con una economía desplomada, donde más de 10 millones de personas habían perdido empleo. Es decir, si tú comparas hace 4 años con la fecha de hoy, estamos por lo menos viendo la luz al final del túnel. Ya nosotros rebasamos lo peor de lo que se heredó de esa pandemia. Y creo que también se puede señalar que el presidente Trump en su momento tuvo una economía fortalecida, pero era fortalecida porque era la herencia de la que le había dejado Trump. Perdón, le había dejado el presidente Obama. Entonces, ella pudo muy bien fijar una respuesta muy a su favor. Lamentablemente no sé por qué los demócratas no acaban de asumir con responsabilidad los grandes logros de los 4 años que han tenido. Sacaron Peter, el país a la luz. ¿estás de Sí, acuerdo con creo, esta respuesta? no, para nada. Honestamente, cuando veo, están corriendo de lo que es Bidenomics, ¿verdad? Algo que trataron de vender por mucho tiempo a la nación, de que estaba funcionando, de que esto, de que la inflación era transitoria. Todas las cosas que habían hablado y prometido, nada salió a la luz. Y realmente cuando esa primera pregunta me sorprendió, pero a la misma vez, estoy con Rodolfo, no contestó la pregunta, evitó la pregunta, habló de que si nació en una familia de clase media, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que el pueblo merece una contestación y ella es parte del problema, no la solución, parte de lo que es Bidenomics. El presidente Biden y ella trabajaron juntos. O sea, si vamos a tomar crédito de las cosas buenas que han pasado, como ella ha tratado de hacer, decir que trajeron 15 millones de trabajos, cuando sabemos que por COVID pues se perdió mucho trabajo, etcétera, etcétera. Pues también tenemos que tomar lo bueno y lo malo. Y yo creo que realmente la economía sigue estancada. Obviamente el interés, poder lograr el sueño americano de comprar una casa, todo esto está afectando y yo creo que por eso evitó contestar la pregunta. Ahora, recordemos que precisamente en todas las encuestas recientes que se han hecho por diferentes medios, la preocupación principal de los estadounidenses, una de ellas es la economía y la mayoría de ellos no sienten que están mejor hace 4 años. Ahora, la vicepresidente dijo que era tiempo de dejar la vieja retórica y abordar lo que preocupa a los estadounidenses, mientras que Trump señaló a su vez que él prácticamente no tuvo inflación. Vamos a escuchar sus declaraciones y luego las comentamos. What we need to do about the housing shortage, which I have a plan for, address what we must do to support our small businesses, address bringing down the price of groceries. But frankly, the American people are exhausted with this same old tired playbook. Vice President Harris, thank you. Excuse me. I had no inflation, virtually no inflation. They had the highest inflation perhaps in the history of our country because I've never seen a worse period of time. People can't go out and buy cereal or bacon or eggs or anything else. The people of our country are absolutely dying with what they've done. They've destroyed the economy. And all you have to do is look at a poll. The polls say 80 and 85 and even 90% that the Trump economy was great, that their economy was terrible. Peter, vamos contigo. Bueno, la realidad, lo que dijo Trump acerca de comprar leche, lo que es bacon, todas las cosas que nosotros todos los días queremos para nuestras familias, nuestras casas, todo esto ha subido. Y la realidad que no había inflación antes. Tenemos que ver también que había el COVID y nadie va a decir que eso no existía, pero ya había pasado todo esto. La economía no ha cambiado. Todo esto de dar dinero y de regalar, además de todos los gastos que hemos visto en los Estados Unidos, también dinero salir a otros países, ver la inmigración cómo está. Todo esto afecta a lo que es la economía. Y yo creo que, de nuevo, no, cuando ella dice que no queremos hablar de las cosas viejas, pues yo escuché anoche ella hablar de enero 6, habló de Obamacare, habló de cosas que no tenían ni sentido en este debate, pero ella dice no vamos a hablar de lo viejo, pero sí cuando queremos hablar de lo que realmente nosotros que vivimos todos los días con esta preocupación, no quiere ni enfrentar la realidad que vivimos cada uno de nosotros. Y bueno, de acuerdo a los comparativos de precios, la inflación bajo esta administración en el costo de los precios ha alcanzado entre un 20 y un 22% en los artículos de primera necesidad. Rodolfo, ¿cómo ves esta situación en torno a la economía? Mira, el término economía, 99% de la población de los Estados Unidos no saben incluso de qué está compuesta.
primero no tiene nada que ver con finanzas. Economía trata el comportamiento del ser humano sobre una sociedad en un periodo de tiempo. El término que tenemos que estar utilizando es el de finanzas. Y en acorde en lo referente a la inflación es el producto de un exceso de accesibilidad mediante divisa y una escasez de productos o servicios para poder dar respuestas a eso. La única razón por lo cual vivimos en un periodo de inflación fue porque estuvimos encerrados prácticamente un año como nación, con un dinero acumulado, con fondos y, si se quiere, acumulado, con divisas acumuladas, y no había producción para poder finalmente adquirir esos productos, servicios y demás al momento que fue liberada la economía del país. Entonces, entendiendo eso, cualquier partido, cualquier administración que se hubiese encontrado posterior a una situación como COVID hubiese estado en un periodo de inflación. Y incluso la inflación no Ahora, solamente era ajena a Estados Unidos, era global. Ahora, hay que reconocer que si bien en la mayoría de los estadounidenses no somos expertos en economía, lo que sí entendemos somos la diferencia en los precios que pagamos y entendemos que el precio del combustible impacta severamente todo esto. En la administración Biden-Harris, lo primero que hizo al tomar poder de la Casa Blanca fue parar la producción energética de los Estados Unidos, lo cual ha impactado muchísimo precisamente en todos los precios. Hablábamos y rápidamente, porque casi se nos termina el tiempo, pero escuchábamos a la vicepresidente hablar de que va a crear oportunidades para enfrentar la escasez de vivienda, mejores ayudas para las pequeñas empresas. Sin embargo, vemos también a personas, por ejemplo, en Ohio, en Springfield, un lugar de 58,000 habitantes que han recibido 20,000 inmigrantes por la crisis fronteriza, y esto ha causado, incluso reconocido por autoridades de la ciudad, escasez de vivienda, rentas más caras para los ciudadanos de ahí. ¿Cómo puede los moderadores no haber mencionado algo tan fuerte que ha sido traído a la mesa por alcaldes demócratas, incluso como el de Chicago y el de Nueva York, que han gastado millones de dólares en atender la crisis fronteriza que esta administración ha permitido? Eso los ha puesto en el ojo del huracán, y cerramos con esta pregunta. ¿Creen ustedes que verdaderamente los moderadores de anoche hicieron un trabajo imparcial al no mencionar tantas cosas tan importantes como estas que debieron haberse discutido para los estadounidenses? Me voy contigo, Rodolfo. Bueno, en el caso de la perspectiva de los demócratas, yo creo que ayer lo que hicieron los moderadores fue revisar la certeza o la mentira que podía estar en las palabras de cualquiera de los dos. Encontramos que el expresidente Trump sometió 33 diferentes mentiras, mientras que Kamala Harris apenas una, y simplemente se le certificó de manera pública algo que no hicieron los moderadores de CNN por temor, por la retórica que existe de que no son confiables al momento de entrevistar, pero sí creo que hubieron muchos temas que faltaron por tocar. Créanme, mire, los Estados Unidos es un país compuesto de decenas de miles de problemas individuales, sectoriales y comunitarios. Es imposible tocarlos todos en 90 minutos. Ninguno es más importante que el otro. La vicepresidente mencionó de nueva cuenta que supuestamente Trump había llamado a los integrantes del Ku Klux Klan personas finísimas. Eso es una mentira. Incluso medios de izquierda lo han confirmado, sacado de texto, y ellos no lo llamaron así. Y hubo muchas otras imprecisiones que la vicepresidente llamó que los moderadores no hicieron. Y un tema muy importante, y te lo pregunto rápidamente para cerrar con Peter. Sí. Hubo un intento de asesinato de un expresidente de los Estados Unidos, y los moderadores no solamente no lo trajeron a la mesa, sino en el momento en el que el expresidente lo mencionó, lo cortaron, se fueron con ella y cambiaron de tema. Cierro contigo, Peter. ¿Te pareció un debate imparcial? No, para mí no era imparcial. Y añadir eso, ella habló 2 veces, mencionó el plan 2025. Que ya se ha hablado. Eso no, Trump no tenía nada que ver. Eso es una corporación que tomó la iniciativa de escribir unas ideas, pero él mismo dijo, yo ni lo he leído, ni lo entiendo, ni quiero leerlo. Pero ella siguió 2 veces con esa mentira. Además de eso de Ku Klux Klan, pues ella habló varias cosas que nunca la pararon en seco, como decimos nosotros, a decirle, mira, esto está mal, esto no pasó. Más sin embargo, cuando él mencionó una cosa, especialmente porque eso es el tema del día, de los gatos y los perros, etcétera, etcétera, pues eso sí hizo noticia. Pero cuando era algo que realmente decir que él mintió 33 veces, es bien difícil, porque yo vi el debate entero y no conté 33 mentiras de nadie.
pero obviamente eso ayuda a Kamala y por eso que yo digo, yo creo que fue demasiado de un lado y no del otro. Y finalmente creo que regresamos a donde comenzamos. Los estadounidenses se quedaron sin la oportunidad de conocer a profundidad sobre todo el porqué de los cambios de postura en las políticas de la vicepresidente Biden. Eso es algo que sigue siendo una incógnita y que hasta este momento no ha ofrecido una conferencia de prensa abierta como lo ha hecho el expresidente Trump. Gracias de verdad, Rodolfo Pou y Peter, por estar el día de hoy con nosotros aquí en Voz News. Muchas gracias. Gracias a ambos. Saludos a ambos. Y millones de personas en Estados Unidos y el mundo entero vieron ayer un debate en el que, mientras el expresidente Donald Trump fue interrumpido y precisado sobre sus comentarios, a Kamala Harris nunca se le hizo el fact-check o verificación de datos sobre las mentiras que dijo. Vamos con mi compañera Vanessa Vallejo, quien nos cuenta más detalles de las afirmaciones de la candidata demócrata durante este debate. Vanessa. Anoche vimos por fin el tan esperado debate presidencial y uno de los asuntos que más llamó la atención fue la posición que tomaron los moderadores. Para muchos una posición abiertamente en favor de la candidata demócrata. Y es que mientras que el expresidente Donald Trump fue en varias ocasiones interrumpido para hacer una especie de fact-check sobre lo que decía, a Kamala Harris nunca se la precisó, ni se la interrumpió, ni se le hizo ningún fact-check sobre las mentiras que dijo. Entonces, vamos a hacer aquí una especie de fact-check sobre algunas de todas las mentiras e imprecisiones de Kamala Harris en el debate de ayer. Para empezar, Kamala Harris dijo que el expresidente está asociado al proyecto 2025. El expresidente ha dicho una y otra vez que no tiene nada que ver con ese proyecto, que no lo ha leído y que no lo va a leer. Kamala Harris dijo que el expresidente está en contra del IVF. El expresidente no solo no ha dicho eso, sino que ha apoyado la inseminación in vitro en muchas ocasiones. Kamala dijo que el expresidente apoya una prohibición nacional del aborto. El expresidente nunca ha dicho eso y ha dicho abiertamente que está muy de acuerdo con la decisión de la Corte Suprema de que sean los estados los que decidan respecto al aborto. Y respecto a este tema, respecto al aborto, que es un tema tan importante para alrededor del 15% de los votantes, Kamala Harris dijo que el expresidente mentía cuando acusó a los demócratas de querer aborto hasta los últimos momentos del embarazo y de hecho también los moderadores señalaron al expresidente Trump de estar mintiendo respecto de esto, pero lo que dicen los datos son los siguientes. En este país alrededor de 7 estados en los que no hay límite de edad gestacional para realizar abortos. Hay 4 estados que lo permiten hasta la semana 24 e incluso más allá si lo recomienda un médico. Hay alrededor de 143 clínicas que hacen abortos después de las 20 semanas de embarazo. Y efectivamente, como lo señaló el expresidente Donald Trump, en Virginia en el 2019, bajo un gobierno demócrata, se impulsó un proyecto de ley que hubiera permitido, entre otras cosas, que por ejemplo una mujer que estaba teniendo contracciones pudiera en ese momento pedir un aborto. Pero lo que ocurrió durante el debate no solo son estas mentiras descaradas de Kamala Harris respecto a Donald Trump, sin que los moderadores dijeran nada al respecto, sino también que los americanos se quedaron con la duda sobre los cambios de opinión de Kamala Harris y las políticas específicas y su pensamiento sobre esas políticas y sobre esos cambios de opinión. No es sino hasta el momento 40, donde Donald Trump trae a colación los cambios de opinión de Kamala Harris, que a ella se le hace una pregunta y ella responde muy vagamente. Veamos. I've made very clear my position on fracking, and then this business about taking everyone's guns away. Tim Walz and I are both gun owners. We're not taking anybody's guns away, so stop with the continuous lying about this stuff. Respecto a estos dos temas, sobre el fracking, en el 2019 Kamala Harris decía que estaba de acuerdo con prohibirlo completamente. Sobre el porte de armas, el 23 de julio en un rally en Wisconsin, Kamala dijo lo siguiente: aprobaremos leyes de bandera roja, controles de antecedentes universales y una prohibición de armas de asalto. De modo que un debate que para muchos dejó muchas preguntas, muchas quejas sobre la actuación de los moderadores y todavía muchas dudas sobre cuál es realmente el pensamiento de Kamala Harris. Y ya quedan solo 54 días para las elecciones generales del 5 de noviembre. No solo se escogerá al presidente, sino que hay muchas otras elecciones a nivel federal, estatal y local. Es difícil saber qué proponen los candidatos. Por eso en Voz News queremos darle a conocer esta herramienta digital para que se informe de los candidatos en su zona. Visite la página iVoterGuide.com o eVoterGuide.com, seleccione el idioma español
Y entonces le va a dar la opción de introducir su código postal y su dirección y le mostrará la boleta de votación en su zona. Si lo prefiere, también puede ir directamente al mapa, seleccionar su estado y ahí le dirá cuáles son las elecciones siguientes. En este caso, nosotros seleccionamos Texas y aquí le va a mostrar todo lo que está en juego, por ejemplo, a nivel estatal. Entonces, usted puede conocer los candidatos a los estados, a representantes, le dice su partido, le lleva a las redes sociales y a las páginas directas de cada candidato y, por supuesto, puede conocer la plataforma de cada uno de ellos. Recuerde que esta decisión es muy importante para el futuro de los Estados Unidos y de nuestras comunidades, así que ya lo sabe, en pantalla tiene la dirección iVoterGuide.com. Hacemos una breve pausa. Mire, Estados Unidos recuerda las vidas perdidas de héroes y víctimas por los ataques del 11 de septiembre. Lo veremos al regreso. Pero antes, recuerde que ya puede ver todo nuestro contenido a través de Roku, Apple TV y Fire TV. Si se perdió alguno de nuestros noticieros, vaya, ponga la palabra voz y encontrará todo nuestro contenido. Quédese que ya volvemos con mucho más de Voz Nos. Una campana sonó a las 8:46 de la mañana, la hora en la que el vuelo 11 de American Airlines se estrelló contra la torre norte del World Trade Center en Nueva York el 11 de septiembre de 2001. A las 9:03 sonó otra campana, recordando el momento en el que el vuelo 175 de United Airlines se estrelló contra la torre sur del World Trade Center. Y a las 9:37 sonó otra campana representando cuando el vuelo 77 de American Airlines se estrelló contra el Pentágono. Cerca de 3,000 personas murieron en este atentado en el año 2001. Y precisamente nuestra compañera Mamen Sala nos trae un resumen de la ceremonia el día de hoy en Nueva York. Adelante, Mamen. Muy buenas tardes, Karina, te saludo desde el Bajo Manhattan, donde aquí, como os podéis imaginar, la seguridad durante toda la jornada ha sido máxima, dada la celebración de estos actos conmemorativos que han estado teniendo lugar durante todo el día. Han comenzado a primera hora de la mañana con la asistencia de personalidades políticas destacadas y también de los familiares de esas casi 3,000 personas que fallecieron en el atentado contra las Torres Gemelas, que se encontraban justo detrás de donde nos encontramos nosotros y que se vinieron abajo por ese atentado el 11 de septiembre del 2001. Durante la mañana se han estado leyendo en voz alta los nombres de las víctimas, de esas personas fallecidas, y también se han guardado varios minutos de silencio. En total 5 de ellos, uno por cada momento trágico de esos ataques que ocurrieron hace 23 años. A lo largo del día había eventos, celebraciones y homenajes en distintas partes de la ciudad, pero sin duda otro acto significativo será esta noche, cuando 2 haces de luz, 2 cañones de luz enormes que salen precisamente de esas 2 fuentes donde se encontraban las Torres Gemelas, apunten al cielo recordando a las torres caídas y a esas casi 3,000 personas que perdieron la vida en el que se considera el peor atentado terrorista que ha vivido este país. Desde Nueva York, Mamen Sala para Voz News. Así como lo escuchó, una multitud gritó: "Te necesitamos, Donald, te amamos", durante la ceremonia de conmemoración por los hechos del 11 de septiembre, al que asistieron el presidente Joe Biden, la vicepresidente Kamala Harris, candidata, y el senador Chuck Schumer. Además del expresidente Donald Trump, también asistió su compañero de fórmula, J.D. Vance. Vamos a otros temas. La inflación en los Estados Unidos bajó más de lo esperado en agosto, esto de acuerdo con cifras oficiales publicadas este miércoles, lo que probablemente impulse más pedidos a la Reserva Federal para un recorte de tasas la próxima semana. El índice de precios al consumidor fue de 2.5% interanual en agosto, luego de registrar 2.9% en julio, así lo informó el Departamento del Trabajo. Se trata de la cifra más baja desde febrero de 2021, una medida de la inflación que no contempla los costos volátiles de los alimentos y la energía. Se mantuvo prácticamente sin cambios en una tasa anual del 3.2%. La tasa de inflación mensual repuntó un 0.2% tras el descenso en junio, en la línea con las expectativas.
México adoptó este miércoles la elección popular de todos sus jueces, un caso único en el mundo tras ser aprobada una reforma del presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador, que según sus detractores fulmina la independencia judicial. Escuchemos los detalles en el siguiente reporte. Se emitieron un total de 127 votos, de los cuales fueron 86 votos a favor, 41 votos en contra y 0 abstenciones, por lo que se reúne la mayoría calificada necesaria. López Obrador planteó la reforma en el marco de un enfrentamiento con la Suprema Corte, que le ha bloqueado iniciativas que ampliaban la participación del Estado en el sector energético y dejaban la seguridad ciudadana en manos de los militares. El mandatario, que tiene una popularidad del 70% y que el 1 de octubre entregará el poder a su copartidaria Claudia Sheinbaum, acusa al máximo tribunal y a algunos jueces de estar al servicio de las élites de la corrupción de cuello blanco y del crimen organizado. Sus adversarios denuncian que en realidad pretende eliminar la independencia judicial para instaurar un régimen autoritario y perpetuar a su partido en el poder. Estados Unidos, que asegura que la enmienda dañará el acuerdo comercial TEMEC, advirtió que el voto directo dejaría a los jueces a merced de los cárteles del narcotráfico, que ya inciden en las campañas políticas. La reforma es criticada también por expertos de la ONU y organizaciones como Human Rights Watch. La relatora de Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados afirmó que esto coloca a México en una posición única en términos del método de elección de jueces. Mire, el Congreso de España aprobó reconocer a Edmundo González como legítimo ganador de las elecciones presidenciales de Venezuela y, por tanto, presidente electo legítimo. El texto aprobado en el Congreso español especifica que este reconocimiento se basa en la reiterada negativa de las autoridades electorales venezolanas a publicar los resultados en tiempo, informa la publicación por parte de la oposición del 83.5% de las actas verificables que muestran un categórico resultado electoral. Por otra parte, el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó que conceder el asilo al opositor venezolano y rival electoral de Nicolás Maduro, Edmundo González Urrutia, es un gesto de humanidad, aunque no lo ha reconocido como presidente electo. Durante un evento para medios de comunicación, Apple presentó esta semana el iPhone 16 con algunas novedades que prometen ser interesantes. ¿Y quién mejor que nuestro especialista en tecnología, Juan Guevara, para hablar de ello? Juan, bienvenido. Y no sé qué preguntarte primero, si el precio o qué es lo más novedoso de sus funciones, pero cuéntanos de las dos. Mira, conociéndote, vamos a los precios, porque ya te conozco, ¿sí? Exacto. El iPhone 16, salieron varios modelos. El iPhone 16, $799. El iPhone 16 Plus, $899. El iPhone Pro Max, $1,199. Entonces, ya con eso podemos empezar a platicar. Además de que hubo otros lanzamientos, ¿no? Pero realmente lo importante fue el iPhone 16, que ya lo habíamos dicho la semana pasada. Más rápido, pocas palabras, más rápido, una mejor cámara, una pantalla más grande, mayor batería y lo que es Apple Intelligence, que es la inteligencia artificial de Apple. La pregunta de los 64,000 millones de dólares es, ¿lo debo cambiar? Si usted tiene el iPhone 14 hacia atrás, es una buena idea porque va a tener mejor cámara y va a tener mucho mejor funcionalidad. Si tiene el iPhone 15, yo le diría, espérese un año más. Si genera usted contenido todos los días, si pone su negocio en redes sociales, si usted está generando constantemente video para contenido, redes, ventas en su negocio, yo le diría el iPhone 16 Pro Max es realmente el que funciona. ¿Cuándo va a estar disponible? Usted lo puede ordenar este viernes, septiembre 13, o puede ir a la tienda a hacer cola a partir de septiembre 20. Karina y yo vamos a ir juntos en Dallas en septiembre 20, porque creo que recibo un certificado de regalo. Así sí, porque a mí no me alcanza a veces el teléfono. Yo todavía tengo el 13, ahí el presupuesto está un poco apretado. Rápidamente, Juan, ¿cuáles son estas funciones de la inteligencia artificial y por qué nos convendría en el teléfono a diferencia de la inteligencia artificial en general? Bueno, Apple Intelligence es la versión de inteligencia artificial de los demás. La diferencia entre Apple Intelligence y ChatGPT, por ejemplo, es que ellos
dicen que ChatGPT tiene menos privacidad que Apple Intelligence. Yo ya tengo acceso a la versión de Apple Intelligence y la próxima semana les vamos a dar una explicación completa de lo que es Apple Intelligence. Por lo pronto, y te puedo decir la realidad, por lo pronto, lo que he visto de Apple Intelligence no me convence. Así nomás te los dejo de tarea. Buenísimo, pues ya lo sabe, el próximo miércoles no se pierda el segmento de tecnología para que veamos a profundidad de qué se trata esta herramienta. Juan, gracias, como siempre, muy buena información. Gracias. Hacemos una breve pausa, no se vaya, ya vienen nuestros analistas para hablar de los temas que hacen titulares hoy. Y recuerde que Voz News y todos nuestros podcasts ya están disponibles en la plataforma de Revolver Podcast. Búsquenos como Voz y encontrará todo nuestro contenido. Vaya directamente a su plataforma de podcast favorito. Además, recuerde que ya estamos en los canales de Now Media a partir de las 9 de la noche, hora centro, y con la repetición a las 7 de la mañana. Quédese que ya volvemos con mucho más de Voz News. Hay todavía mucho en el tintero del tema que está haciendo titulares este día, el debate presidencial. Para hablar de ello, le damos el día de hoy la bienvenida a Vanessa Vallejo, analista político de Voz, Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz, ambos desde Washington, D.C., y Emanuel Rondón, periodista y analista político de Voz. Bienvenidos. Y bueno, definitivamente no se habla de otra cosa más que el debate presidencial de anoche. Y quiero comenzar con sus impresiones. Comienzo contigo, Vanessa. ¿Qué te pareció el debate de anoche? Bueno, creo que vimos una Cámara que le sirvió bastante su semana encerrada en el sótano con asesores, incluso haciendo el papel de Donald Trump, que según un reportaje, uno de los asesores principales de Clinton, de Hillary Clinton, estuvo haciendo las veces de Trump. Y no solo una semana, porque recordemos que ella lleva ya 50 días sin dar una rueda de prensa, o sea, se tardó para prepararse para esto mucho más que Biden. Creo que se aprendió frases, ella lo que tiene son eslogans vagos, se los aprendió y los repitió una y otra vez, y eso pues yo creo que hizo que como la vara estaba tan baja, pues haya gente que diga que le fue bien en el debate. Por un lado, yo creo que por el otro lado, creo que el presidente Trump desaprovechó oportunidades, sin embargo, creo que hizo los puntos fundamentales, los dejó claros, creo que su cierre estuvo bien, entonces creo que lo que estamos viendo es el resultado de un presidente que en vez de tener, digamos, un plan concreto, se fue natural, pero una Kamala Harris que por el contrario estaba libreteada en todas las frases que dijo. Emanuel, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que hubo dos debates. Uno definitivamente que fue el primer round, ese primer tiempo del debate donde los moderadores fueron muy fastidiosos con Trump, lo increparon, lo molestaron. Kamala Harris gestualizó muchísimo, hizo que en algunos momentos Trump se viera bastante incómodo cuando él hablaba, ella se reía, lo molestaba, le hacía muecas, y yo creo que eso incomodó a Trump. Por momentos él alzó la voz porque se lo notaba por momentos incómodo, quizás como nunca antes sobre un escenario. Sin embargo, después parece que se tranquilizó, tomó el ritmo de las cosas y coincidió con Vanessa, cerró mucho mejor que Kamala Harris, en política exterior estuvo muy bien y logró plantear la pregunta clave, que es ¿por qué no lo hiciste durante estos 3 años y medio? Yo creo que Trump debió enfocarse en eso durante todo el debate. ¿Por qué no hiciste todo lo que estás proponiendo en estos 3 años? No implementaste las políticas en economía que estás proponiendo. Cuando fuiste zar de la frontera tampoco implementaste esas políticas migratorias que hoy estás proponiendo. Entonces yo creo que hubo un round para cada uno y quizás Kamala Harris pudo ganar en el debate técnico, en el debate de las élites periodísticas, en el columnista del New York Times, pero el votante indeciso al final lo que vio es que uno tenía más sustancia que la otra persona. Ahora, creo que lo que nos llamó la atención a todos y que estábamos, porque era el momento quizá uno de los más importantes, la primera pregunta que le fue formulada a Kamala Harris cuando le preguntaron que si los estadounidenses estaban mejor hoy económicamente hablando que hace 4 años, y simple y sencillamente no pudo decir que sí. Alfonso, ¿qué piensas de esto y qué te pareció en general el debate? No, ella sencillamente no respondió. Empezó a hablar de que ella venía de la clase media. Y yo creo que esta es una pregunta muy importante, quizás la pregunta crucial en términos de inflación. Estábamos mucho mejor hace 4 años, cuando Trump deja la Casa Blanca, está a 1.4.
y bajo esta administración llegó hasta 9% y se mantiene alta. Entonces, era una pregunta clave, ella no supo contestarla. Mira, la realidad es que hay que matizar y poner esto en perspectiva. Para mí un debate lo gana el que políticamente conecta con los votantes clave en estas elecciones, en este caso los votantes indecisos. Trump no tuvo el mejor debate, hablaba de una manera desorganizada, perdió muchísimas oportunidades, cayó ante todas las provocaciones de Kamala Harris, pero conectó en los temas más importantes: inflación, crisis fronteriza, se los ata a Kamala Harris, establece claramente cómo ella, la administración Biden, han creado estas crisis y lo hizo una y otra vez. En ese sentido, conecta con el indeciso. Además, sembró dudas sobre ella porque habló de algunas de las posturas de extrema izquierda de ella, como el descriminalizar la inmigración, la entrada ilegal, prohibir el fracking y el usar dinero de los contribuyentes para pagar cirugías de cambio de sexo de los inmigrantes ilegales detenidos. Yo creo que en ese sentido fue efectivo y por eso creo que ganó el debate políticamente. A lo que decía Emanuel, ella quizás gana técnicamente, en el sentido de que se vio más articulada, más preparada, el debate, quién era más efectiva, pero no estamos ante un tribunal de derecho, ¿verdad? Estamos ante el tribunal de la opinión pública y ante votantes indecisos. Y al final lo que mueve a los votantes no es la presencia, las buenas vibras, sino las ideas y los temas que le interesan. Y en ese sentido yo creo que Trump ganó. Ahora, que Trump podía haber hecho mucho mejor trabajo, definitivamente. Ella se preparó, él no se preparó, pero así es Trump. Ahora, es un tipo del momento auténtico y la gente sabe qué esperar. Ahora, los reflectores están en este día también sobre los moderadores. Muchos señalan que definitivamente no fue un debate imparcial y creo que lo pudimos ver claramente. Hubo una ausencia de verificador de hechos a las cosas que decía Kamala Harris. En contraparte, con cada cosa que decía Donald Trump, según ellos tenían una verificación de hechos, los famosos fact checks, que en varias oportunidades estuvieron equivocados. Vanessa, tú hiciste algunos recuentos de esta situación. Cuéntanos un poco de ello. Yo creo que vimos a Kamala mintiendo, yo creo que incluso más veces que las que Trump dijo, o mentiras o imprecisiones. Y muchas de esas mentiras fueron directamente sobre el expresidente Trump. La vimos diciendo que el expresidente Trump, que su plan de gobierno era el proyecto 2025, lo cual no hay ninguna prueba para decir eso y que el presidente lo ha negado. De hecho, ayer dijo, yo ni he leído eso ni lo voy a leer. La vimos hablando, por ejemplo, de lo del IVF, que creo que lo ata siempre a que Trump quiere acabar con lo que ellos llaman derechos reproductivos de las mujeres. Creo que en ese sentido, por ejemplo, el debate fue muy beneficioso para Trump porque le dio la oportunidad de decir, yo no solo no quiero prohibirlo, sino que soy uno de los que más apoya este tipo de medidas. No tengo ningún problema con la inseminación in vitro. También lo de prohibir por completo el aborto. Ella dijo que Trump quería prohibir a nivel nacional el aborto. Y bueno, Trump, por supuesto, tuvo la oportunidad de contestarle que eso es falso. Vimos a Kamala, cuando le preguntan a Kamala sobre sus cambios de opinión, solo llega a pasar después del minuto 40 y porque Trump lo trae a colación en el debate. Yo creo que si él no lo hubiera hecho, los moderadores ni siquiera le hubieran preguntado sobre eso. Y ahí en su respuesta ella se echa dos mentiras claras, porque la respuesta es muy vaga y esa pregunta solo daba como para un segmento completo del debate. Todos los flip-flop o mentiras de Kamala Harris daban para la mitad del debate y los moderadores no le preguntaron. Pero solo ahí ella se echa dos mentiras claras cuando habla del fracking y cuando habla de lo del porte de armas. O son mentiras o ella cambió de opinión, pero no ha explicado por qué ni cuáles son sus políticas. Así es que definitivamente circulan precisamente esas imágenes en donde ella se había manifestado completamente en contra de ambas y ahora dice que no está en contra de estas dos medidas. Otro de los temas, más importantes que brillaron por su ausencia fue el atentado de asesinato en contra del expresidente. Cuando él lo mencionó, los moderadores lo callaron prácticamente, pasaron a otros temas y le dijeron que tenían que hablar de otros temas y pasaron de inmediato con Kamala Harris.
¿Cómo puede haber un debate presidencial en donde apenas hace mes y medio hubo un atentado de asesinato contra un expresidente de los Estados Unidos y estos periodistas no preguntar sobre este tema y acallarlo, Emanuel? Como periodista, a mí me indignó mucho esa parte, porque, por ejemplo, a Trump le preguntan, presidente, ¿usted se arrepiente de lo que dijo el 6 de enero? Lo invitan a un tema polémico, complicado, ¿no? Donde él tiene que responder y de hecho respondió como pudo, pero lo hizo. En cambio, a Harry jamás le preguntaron, vicepresidente, ¿usted se arrepiente de, por ejemplo, llamar a Trump un peligro para la democracia? ¿Se arrepiente de elevar esa polarización? Republicanos y demócratas que pudieron haber acabado con la vida de su adversario político, no lo hicieron. Y ahí te das cuenta, en esos pequeños detalles, en esas pequeñas decisiones de las líneas editoriales, cómo la prensa en muchas ocasiones es tendenciosa, está politizada, y eso lleva a que los americanos confíen cada vez menos en los medios de comunicación tradicionales. La crisis de confianza en los medios es gigante, y lo que hicieron ayer los presentadores de ABC, probablemente ya con digamos, una orden directa de sus jefes, obviamente no colabora para ello, no colabora para que los americanos confíen más en sus medios de prensa. Entonces eso también es un punto válido para Trump, que ayer justamente en el escenario se ve que es un 3 contra 1 claro. Obviamente Trump sabía que esto iba a suceder, que en ABC no iba a tener una casa imparcial, una casa objetiva, un lugar donde no sean hostil contra él, pero eso le convino, aunque no haya estado muy bien en el debate o no haya sido una gran noche para Trump, eso le vino muy bien, que se haya visto acorralado por 3 personas en el escenario. Así es. Alfonso, ¿cómo ves tú esta situación? Mira, yo tengo una perspectiva un tanto diferente. Yo no dudo que los moderadores están parcializados, que no presionaron suficiente a Kamala Harris, pero tampoco creo que estuvieron exageradamente parcializados como algunos analistas conservadores dicen. Ellos no se comportaron como Joy Reid de MSNBC u otros que aparecen en MSNBC, ¿verdad? Lawrence O'Donnell. Yo creo que ellos sí no la presionaron. Las preguntas que hicieron eran totalmente anticipables. O sea, el equipo de Trump seguramente sabía el tipo de preguntas que venían. Es lo que decía muy bien Emanuel. O sea, ellos sabían que iban a la boca del lobo. Yo no creo que él no fue efectivo en el debate en términos técnicos por los moderadores. Es que yo creo que sencillamente él no aprovechó las oportunidades. Él no se preparó. Como digo, aún así políticamente ganó porque hizo los puntos importantes. Pero mira, ellos le hicieron preguntas fuertes a ella también. Le preguntaron, por ejemplo, el cambio de posturas. Le preguntaron si si las cosas están mejor ahora que hace 4 años. Le preguntaron incisivamente sobre Afganistán. No la presionaron después, pero esa era la oportunidad de Trump para caerle encima. O sea que, mira, honestamente, yo creo que yo no exageraría el rol de los moderadores. Yo creo que al final, si el desempeño no fue extraordinario, no fue efectivo en términos técnicos, yo creo que se debe mucho a Trump, que francamente se estaba dejando definir y golpear por ella y no estaba contraatacando. Esa es la realidad. Aún así, creo que políticamente él gana el debate. Muy interesante observación. Oiga, tenemos todavía mucho más de qué hablar, así que quédese con nosotros. Ya volvemos en unos minutitos después de la pausa. Bueno, y por supuesto, seguimos hablando de lo que sucedió anoche en el debate presidencial, en donde muchos querían escuchar soluciones y planes concretos a los problemas que enfrentan los estadounidenses. Vamos a hablar de lo que se dijo y de lo que no se dijo en el debate de anoche. Para ello regreso con nuestros analistas. Y bueno, Kamala Harris dijo que era tiempo de dejar la vieja retórica atrás y abordar lo que preocupa a los estadounidenses, mientras que Trump señaló que él prácticamente no tuvo inflación. Esto refiriéndose a lo que nos preocupa a todos, la economía. Vamos a escuchar y luego lo discutimos. Address what we need to do about the housing shortage, which I have a plan for. Address what we must do to support our small businesses. Address bringing down the price of groceries. But frankly, the American people are exhausted with this same old tired playbook. Vice President Harris, thank you. I had no inflation, virtually no inflation. They had the highest inflation perhaps in the history of our country, because I've never seen a worse period of time. People can't go out and buy cereal or bacon or eggs or anything else.
the people of our country are absolutely dying with what they've done. They've destroyed the economy. And all you have to do is look at a poll. The polls say 80 and 85 and even 90% that the Trump economy was great, that their economy was terrible. Vanessa, ¿qué te parecen estas declaraciones de la vicepresidente diciendo que ella quiere ayudar con la escasez de vivienda, bajar los precios de los alimentos y todas estas cosas? Pues lo primero que hay que señalar es lo que deberían tener todos los americanos en su cabeza cuando ella habla de las cosas que quiere hacer, y es por qué no lo hizo durante los 3 años y medio. Pero no solo por qué no lo hizo, sino porque pasó lo contrario, es decir, porque las cifras están mal en este momento. Y es precisamente porque tienen malas ideas, porque sus políticas no funcionan. Ahora, el otro asunto es que yo creo no solo que muchos americanos siguen con las mismas dudas, sino que muchos otros ahora tienen aún más dudas, porque Trump planteó cosas sobre Kamala que seguramente había gente que no lo había pensado, pero además cuando se toca el tema económico, que es el que más preocupa a los americanos según todas las encuestas, pues Kamala lo único que dice son, repito, esos eslogans vagos de quiero ayudar a la clase trabajadora, pero ¿y cómo la va a ayudar? ¿Qué es lo que va a hacer específicamente? Entonces, pues creo que evidentemente no vimos ningún plan, y creo que Trump fue muy efectivo cuando él dice, hay una parte en la que dice ella no tiene plan, ella simplemente copió lo de Biden y son 4 frases. Es que esta señora, no sé, si tiene 4 frases es mucho. Alfonso. No, definitivamente, como dijo Vanessa, este es el principal tema en la mente de todos los americanos, afroamericanos, hispanos, todos. Es el tema de la inflación. Trump fue muy claro, es decir, cuando yo dejé la Casa Blanca, estaba en 1.4. Ella no dijo nada. Primero, cuando le hicieron esa pregunta, la primera pregunta, ¿están las cosas mejores? Ella no respondió y empieza a divagar. Mi familia es de clase media, la vivienda, etcétera. O sea, en vez de enfocarse en el tema, eso para mí fue un error enorme. Entonces, cuando habla de política, para demostrar que ella sabe de política, habla de extender créditos contributivos para pequeños negocios y extender el crédito contributivo por hijos. Pero esto no es un plan económico, esas son 2 ideas particulares, ¿verdad? Ella no dijo nada. Entonces, yo creo que eso fue un gran problema para ella. Y fue solo la primera pregunta. Ahí se acabó. Ahí pasaron de la economía, y esto sí fue un error de los moderadores, a 20.000 otras cosas, 6 de enero, etcétera, en vez de seguir hablando de economía. Francamente, me sorprendió la ambigüedad, las generalidades. Ahí no dijo absolutamente nada concreto que va a hacer ella para bajar la inflación. Emanuel, ¿cómo lo ves tú, este tema económico? Muy peligrosa la respuesta de Kamala Harris. Ella dice que los estadounidenses están cansados de las viejas políticas, pero ¿cuáles son las viejas políticas? Las que llevaron a Estados Unidos a ser la primera potencia económica del mundo. Yo creo que más bien los americanos lo que extrañan son las viejas políticas, cuando Estados Unidos era el país más grande del mundo, donde uno se iba a cumplir el sueño americano, la gente tenía su casa, su carro, cambiaba de carro todos los años, no había inflación, no había crisis de precios altos, ni crisis de vivienda tampoco. Entonces, de un tiempo para acá, Estados Unidos dejó un poco esas viejas políticas, y ahora vemos cómo los demócratas han llevado a la inflación, han hecho que se vuelva, sobre todo en estados como California y Nueva York, una crisis de vivienda terrible. Hemos visto cómo suben los precios de alquileres, hemos visto cómo suben los precios de las cosas, hemos visto cómo la tasa de desempleo está subiendo. Entonces, yo creo que los americanos extrañan realmente las políticas viejas que se vieron después de la administración Obama durante un corto tiempo con Trump, y las cosas mejoraron. Mejores incentivos fiscales, una mejor economía. Vimos cómo incluso las familias afroamericanas, hispanas, asiáticas mejoraron sus ingresos medios, acortando las brechas con respecto a las familias blancas, y eso se valoró mucho en las elecciones de 2020, y por eso Trump mejoró mucho sus números en cuanto a las minorías. Entonces yo creo que es muy peligrosa la respuesta de Harris, porque eso indica que va a cambiar lo que ha funcionado durante tanto tiempo y va a hacer cosas más radicales. Ahí perdió una oportunidad Trump, porque meramente decir tus políticas son las mismas de Biden, no, son aún peores. Ella, recordemos que ha hablado de otras propuestas económicas, como la fijación de precios, los subsidios masivos, el pagar las deudas médicas. Él podía haber mencionado todo eso y decir, esto
esto es una locura, esto es socialismo puro. Definitivamente. Y hay una cosa, una de las propuestas que ella tiene también es el darle, y que lo menciona, $25,000 a los nuevos compradores de vivienda. Que si nos ponemos en perspectiva, ¿de qué te van a servir $25,000 cuando las casas ahora cuestan el doble de lo que costaban hace 4 años? Realmente no te va a servir de mucho. Son políticas inflacionarias, porque si tú vas a dar $25,000, los vendedores van a aumentar el precio de las casas por $25,000. Absolutamente. Y aquí quiero hacer una anotación y unir este tema con nuestro siguiente tema, que es uno de los más importantes también para todos los votantes según las encuestas. Y es que ella habla de esto de la economía y de que quiere mejorar la escasez de vivienda. Bueno, ahora hay residentes, por ejemplo en Springfield, Ohio, diciendo que esa ciudad que tiene 58,000 habitantes ha recibido alrededor de 20,000 inmigrantes que reciben ayuda del gobierno para vivienda, estampillas de comida, y que incluso las rentas están subiendo a causa de la ayuda que reciben estos migrantes. ¿Por qué? Y les voy a repetir lo que escuché de algunos residentes que fueron entrevistados. Decían, porque claro, nosotros tenemos bajos ingresos, pero vienen los migrantes que tienen fondos del gobierno que les pagan las rentas y entonces los caseros suben las rentas. Decía una de ellas, yo trabajo en un supermercado, soy cajera y veo y llegan y pagan con estampillas de comida, veo los balances de miles de dólares que les quedan de estampillas de comida, mientras nosotros, que somos ciudadanos estadounidenses, no tenemos cómo pagar los altos precios de la inflación. Y esto nos lleva al siguiente tema, que es la inmigración y la crisis fronteriza. Nunca escuchamos a los moderadores cuestionar a la vicepresidente encargada de la frontera sobre los millones de personas que han ingresado ilegalmente por la frontera sur. Recordemos que incluso alcaldes demócratas como el de Chicago y Nueva York reconocieron que se han visto rebasados con los gastos, que han tomado escuelas y hoteles para convertirlos en refugio y han tomado millones de dólares para solventar la crisis migratoria. Alfonso. Totalmente. O sea, primero que nada le hacen la pregunta, ¿por qué esperaron a 6 meses antes de las elecciones? O sea, sí, ella es fuerte de migración. Por 3 años y medio crearon el problema, estaba la situación fuera de control y no hicieron nada. Entonces, ella despacha el tema hablando del proyecto, el llamado proyecto bipartidista que supuestamente Trump ayudó a derrotar. Ahí también Trump perdió una oportunidad para hablar de ese proyecto y decir, primero, que vino tarde y segundo, no resolvería nada, sino que perpetuaría el problema porque dejaría que hasta 5,000 personas entraran diariamente al país antes de sellar la frontera, y aún así tiene 20,000 excepciones. Entonces, ahí no la presionaron, pero nuevamente, si esa es tu única respuesta, el proyecto, bueno, ¿y qué pasó durante los 3 años y medio? Yo creo que nuevamente otra oportunidad perdida. Atacó el tema de las deportaciones, pero que lo ataque. Hoy en día la mayoría de los americanos creen en las deportaciones. Vanessa. Pues yo creo que es muy difícil, digamos, que alguien se ponga a defender a Kamala Harris y a esta administración en materia migratoria. Yo creo que tal vez ese es uno de los temas en los que más desaprovechó Trump la oportunidad para dejar claras las cifras, o sea, Trump, por ejemplo, hubiera podido salir con las cifras de las personas que están en la lista de terrorismo que han atravesado. Es que las cifras son completamente impactantes cuando uno las compara precisamente con su gobierno, ¿no? Y también ahí hubiera podido y debió haber hablado de el cambio supuestamente de opinión de Kamala Harris y cómo esta señora un día antes del debate pone en su página de campaña que su probable administración o que su eventual administración lo que haría sería buscar medidas duras para la frontera, cuando decía que incluso había que repensar ICE. Entonces, definitivamente a mí me dolió esa parte porque dije tantas cosas que podía haber dicho el presidente, no solo en general, sino comparando con su propio récord. Así es. Se nos termina el tiempo para este segmento. 30 segundos. Emanuel, cerramos contigo. Uy, y ahí el tema es oferta-demanda. Si llegan 20,000 migrantes a Springfield, que es una ciudad de 50,000, obviamente los precios de vivienda van a subir porque va a haber un gran mercado para una oferta chiquitita. Entonces es lógico que los precios suban. Kamala Harris, si no arregla el problema fronterizo, no va a arreglar esos problemas en esas ciudades tan pequeñas. Definitivamente mucho que platicar. Ustedes no se muevan.
Llegamos al final de esta emisión a través de televisión, pero todavía quedan muchos temas en el tintero, la agenda woke, los delitos cometidos por inmigrantes ilegales y mucho más. Esto lo vamos a discutir en el panel extra que sigue ahora a través de nuestra aplicación. Si no la tiene, descárguela de inmediato. Va a aparecer el código QR en su pantalla, saque su teléfono, tómele una fotografía, descárguela ya porque vamos a seguir discutiendo todo lo que no se puede discutir en televisión abierta en nuestro panel extra. Le recordamos seguirnos también a través de nuestras redes sociales y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos encuentra como @VozMedia. Que tenga una excelente noche, bendiciones y si Dios lo permite, le esperamos mañana.